Camino vinculante, enseñanza periodística básica, le diría. ¿Por qué el hospital se colapsa? Pregunta que le hice hace muchísimos años atrás al doctor Ciancio, era el director del hospital. Respuesta de Ciancio en aquel momento: y porque la atención primaria adolece de una buena atención, me decía Ciancio. Luego vino el doctor Rossi, Pipo Rossi, misma pregunta, igual respuesta. Y se mantiene indefectiblemente esto hasta la llegada de Emanuel Álvarez, que es un hombre de una organización social, es un profesional, que tiene otra lectura, otra composición ideológica y otra forma de administrar aquello que se puede hacer en el Mariano Luciano de la Vega. Pero les quiero decir que la sala Corsi está en obra. Tampoco hay una explicación por qué la demora. Que la semana pasada, la sala Cortés, los trabajadores y trabajadoras decidieron cerrarla una semana porque no había calefacción, no hay gas, no hay agua, no hay buenos consultorios, no hay pediatras. Y la sala de la Fortuna, que hasta donde yo sé es de atención las 24 horas, también está cerrada. Obvio que la licenciada, y hago la aclaración, no doctora, Mabel, no me va a responder esto de la misma manera que podría responder cuando fue directora. Pero sí es una persona que tiene amplio conocimiento de lo que es lo territorial, las políticas sanitarias de salud y el vínculo con la comunidad. Así que muchas gracias por participar del programa. Siempre es un gusto tenerte aquí. ¿Qué es lo que pasa en el Mariano Luciano de la Vega luego de las olas de COVID? ¿Qué queda? Buenas tardes primero. Gracias por invitarme. Y en realidad lo que está pasando es que seguimos teniendo la misma respuesta que dio el doctor Ciancio. O sea, nosotros, hace 18 años atrás, hace más 18 o menos. años atrás, te diría que un poco más. Un poco más, sí. Un poco más, sí. Como vos decís, tengo un amplio recorrido dentro de lo que es la salud y en el Hospital Mariano Luciano y en la atención primaria. Y tenemos siempre el mismo nudo sin desatar. Es el cuello de botella, me vas a decir. Es el cuello de botella que tenemos. Tenemos muchísimas unidades sanitarias, muchísimas que si estuviesen funcionando como corresponde, como se debe aplicar la atención primaria, posiblemente Mariano Luciano de la Vega no tendría tanta dificultad en su desarrollo. Los hospitales, en este caso es un hospital de segundo nivel, claro, que debería recibir lo que no resuelve o lo que escapa a su capacidad en las unidades sanitarias. Vos acabas de detallar unas cuantas y hay muchos más problemas en la cantidad de profesionales que asisten a las unidades sanitarias, porque la realidad es de que no están, no es que el profesional no vaya, la verdad es que tenemos que decir que la gente que va a la unidad sanitaria lo hace por amor a la profesión y por amor a la gente. La atención primaria es un espacio donde vos realmente tenés un vínculo directo con la población. Ahí no tenés excusa. No hay nada es la primera puerta que se golpea. Es la primera puerta que tiene que estar abierta para que la gente pueda resolver su problema inmediato. O que por lo menos podamos tener el primer filtro para saber dónde tiene que ir la gente y no lo tiene. Tenemos unidades sanitarias que no funcionan, tenemos unidades sanitarias sin profesionales, tenemos unidades sanitarias donde las paredes están electrificadas y la gente de buena voluntad corre el escritorio y atiende de todos modos con los riesgos que esto implica. Decime qué unidad sanitaria, porque es grave eso, que estén electrificadas y se siga atendiendo. Lo vimos en la unidad sanitaria de San Jorge, donde una pared estaba electrificada. ¿Este año? Lo vimos este verano, sí. Se reparó, pero no tenemos que llegar a la queja donde vaya alguien. Esto tiene que tener un mantenimiento permanente, porque ahí tenemos niños, tenemos mujeres, tenemos ancianos, tenemos gente que requiere de salud. Sí, claro. O sea, y deberíamos pensar que lo primero está la salud y tenemos que ir de la mano de la educación, sí, por supuesto, pero si yo no puedo caminar y no tengo salud, no voy a llegar a ningún lado. Y tenemos un 30% de embarazadas bajo control. Por ejemplo, mi especialidad es la obstetricia, y tenemos 30% de embarazadas 30-35% sin control, de que nunca llegó a ningún centro de salud, que no fue detectada, porque tenemos que
ampliar la problemática cuando decimos esto, porque tenemos que ver en qué situación vive la gente, claro. Y cuando hacemos atención primaria lo que tenemos que hacer es ir a buscar a la gente que está y que requiere la atención, porque para eso es atención primaria. Es un dato doloroso, fuerte. Es un dato terrible, Muy es un dato tremendo, terrible. porque cuando vos llegas al segundo nivel, al lugar donde la persona se tiene que atender, ya llegan a una situación muchísimo más complicada y muchísimo más de resolver y muchísimo, si vos lo querés ver hasta en términos económicos, muchísimo más caro. No estamos haciendo un buen manejo de lo que es la salud, porque si no hacemos la primera atención y no hacemos las prevenciones y no vacunamos y no controlamos, cuando tenemos el problema es mucho más agudo. Ese 30%, ¿lo tenés sistematizado cuánto del total es embarazo adolescente? No tengo los porcentajes de cuánto embarazo adolescente, pero si te tengo que decir, en promedios generales no tenemos un privilegio de las embarazadas adolescentes como personas con menor protección. Ajá. No, porque tenemos un amplio cantidad de pacientes que tiene que ver más con la desprotección social que con la edad cronológica. Okay. Sí, o sea, podemos tener una mamá que tiene 6 niños y que tiene 30 años y que estamos hablando ahí de un desamparo desde un montón de lugares. ¿ILE? ¿En el Hospital Mariano Luciano de la Vega? Tema ILE. El tema ILE en el Hospital Mariano Luciano funciona. Ajá. Funciona. Interrupción legal del embarazo, vamos a decirlo. Interrupción legal del embarazo, o IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Pero este tema es un tema que funciona, que la gente puede acceder a los métodos. No hay objetores de conciencia. Mira, hay objetores de conciencia, pero también la ley dice que cuando vos sos objetor de conciencia tenés que proveer los medios al paciente para que pueda tener su tratamiento, y de hecho en el hospital hay gente que lo hace. Lo hace bien. Pero porque esto es una política como mucho más atendida, si vos querés. Si alguien requiere de un ILE, hay un equipo y es mucho más pequeño y es mucho más concentrado y es mucho más puntual. Vos tenés personas específicas a las cuales vas a concurrir y vas a encontrar la respuesta que necesitas. Es distinto para la persona que tiene otro tipo de problemas. La persona que requiere un tratamiento que va a tener que prolongarse en el tiempo. Yo arranqué diciendo después de la pandemia y entonces aquellas enfermedades que fueron relegadas por el COVID aparecen en su enorme dimensión. ¿Y qué recurso humano existe? Me queda claro, pero me estás diciendo que es imposible responder a tamaña demanda. Hablo de pacientes oncológicos, cardiopatías respiratorios. Niños con problemas. Hay muchísimo aumento de pacientes con problemas en salud mental. La pandemia no solo trajo el retraso de los tratamientos en los pacientes crónicos o pacientes que necesitan un prolongado tratamiento, sino que además también afectó a la salud mental. Nosotros no tenemos un buen sistema de salud mental. Hace poco se abrió una guardia pediátrica de salud mental, ¿no? Vino CREPLAC acá al hospital, ¿no? Sí, en el hospital lo que se abrió, lo que se inauguró, es algo de lo cual yo... de esto lo hemos hablado en otro momento, cuando fui directora del hospital, orgullosamente debo decir que fui parte de ese proyecto y orgullosamente debo decir que el espacio de salud mental estuvo programado en esa guardia nueva que se abrió, que está preparada para la recepción de cada una de las complicaciones que podemos tener, y la salud mental es una de ellas, y estaba programada dentro de ese espacio. Bueno, podría decir que hay una continuidad de la política de Vidal con Kicillof para que se dé esto, ¿no? ¿Podría decirlo así? Mira, sí, podríamos decir que por suerte encontraron un edificio armado en un 80%, tuvieron que terminar de hacer los detalles, muchos de los muebles y muchos de los elementos necesarios para la apertura de la guardia estaban en el momento en el que nosotros nos fuimos, y por suerte terminaron este espacio, y si bien el proyecto era mucho más ambicioso de lo que hay, ha resuelto muchísimas cosas que necesitamos. Falta tremendamente personal, faltan espacios físicos, falta organización, porque al no tener los espacios físicos donde poder poner cada cosa, obviamente todo se desordena, pero eso fue como un aporte enorme
lo que pudimos demostrar que si nosotras en 3 años pudimos hacer una guardia nueva, pudimos programarla, y pudieron inaugurarla en el gobierno siguiente, porque el proyecto es seguir atendiendo a la salud. No importa si yo no estoy, se tiene que seguir, porque estamos haciéndolo para la gente. No lo estoy haciendo yo por mi partido político, ni lo está haciendo porque yo tengo que tener una placa. Se está haciendo porque la gente lo necesita, porque es el único hospital que funciona como puede en Moreno. ¿Y el modular? ¿Viste que dicen que es un hospital? El hospital modular en realidad no es un hospital, es un centro de atención primaria ampliado. No es un hospital donde vos me puedas decir a mí me va a resolver la población de la zona norte de Cuartel Quinto, porque lo que hacen es recepcionar al paciente y derivarlo al hospital de Moreno. Vamos a tener una ambulancia del SAME, que por suerte Vidal nos puso en su momento el SAME en Moreno, que también está siendo muy útil para todos los requerimientos. Lo que hacen es recepcionar al paciente y eventualmente estabilizarlo si es que se puede y traerlo al hospital de Moreno. Entonces lo que estamos haciendo es un paso intermedio más, pero no estamos resolviendo. No tenemos un servicio de internación donde resolvamos ni un acto quirúrgico, ni una emergencia, ni tenemos los elementos necesarios para garantizarle al paciente la buena atención. Simplemente ampliamos un intermedio que tampoco nos resuelve. No resuelve. No. Te hago 2 preguntas finales. Suelo decir que cualquier protesta argumentada, elaborada, legítima de un gremio tiene validez. No solamente por los derechos, sino por lo que es la defensa. Vos fuiste directora, eran 3 mujeres directoras del hospital, estabas vos, Bustamante y la doctora Jiménez. Y la doctora Jiménez, que lamentablemente falleció. Que falleció, lo recuerdo bien. Y había protestas, había demandas. Sí. Yo recuerdo tanto, Mabel, que era imposible imaginar una cooperativa dentro del hospital. Era imposible. Hubo una cooperativa de limpieza. Hubo una cooperativa de limpieza. Hubo una cooperativa de limpieza. Sí, con mucha sí, me acuerdo. oposición. Por eso te digo, me acuerdo, con mucha oposición. Muchísima. ¿Y hoy no hay cooperativas en el hospital? Sí. ¿Y la oposición? No hay oposición. O sea, si yo no fuese... ¿Qué sectores están cooperativizados en el hospital? ¿Vos me podés decir limpieza. eso? Limpieza. Que fue el mismo que nosotros intentamos poner la cooperativa y no nos lo permitieron porque se suponía que era terciarizar, precarizar. Sí. Bueno, hoy están. Lo cual yo considero que sí, que es una forma de precarización y tercerización. Aquello, en la medida que tenga la forma que conozco. Ahora, si se le da otro estamento, esa cooperativa podría funcionar correctamente. De hecho, tenemos en Moreno una cooperativa de la basura que tiene un contrato millonario, así que sí se puede hacer. ¿Se puede hacer? Sí, pero no era. Nosotros estábamos intentando, en su momento, con las cooperativas que funcionaban en Moreno, proponer que colaboraran hasta que nosotros pudiésemos organizar y sanear un poco la cuestión del personal dentro del hospital, porque había que ajustar cosas que estaban muy desordenadas en cuanto al manejo. Pero claramente había una oposición gremial a que eso era tercerizar. Sí, de hecho tuvimos muchísimos planteos, tuvimos paros, tuvimos batucadas, tuvimos todo. Ajá. Y las cooperativas se tuvieron que ir. Sí, ¿y hoy? No, hoy están todas trabajando mancomunadamente, silenciosamente. ¿Qué te causa eso? O sea, que por eso, mirá que arranqué la pregunta entregando el argumento de la legitimidad de la protesta en función de la defensa de la salud pública, además de los intereses particulares de los laburantes. Pero si aquello tenía una razón de ser, y hoy el mismo tema es silenciado y avalado, ¿qué te causa eso? ¿Qué análisis político me puedes dar de eso? Y el análisis político es el mismo que me genera hoy saber que estamos en la situación en la que estamos y no hay quien proteste, y no hay paros generales, y no hay toneladas de piedra tiradas en la puerta del Congreso. Es lo mismo. O sea, lo que sabemos es de que, bueno, un detalle anecdótico, nosotras éramos las amarillas, entonces a las amarillas no había que ayudarlas. Y por más de que consideraban que sí, que estaba bien, que estaba organizado, que la gente que venía, que de hecho te digo más, de la gente que vino de la cooperativa, la propuesta era que íbamos a elegir, ellos iban a elegir quiénes eran los mejores compañeros para que se pudieran quedar y poder darles un cargo de planta permanente. Y se lo dimos. Cuando nosotros antes de irnos le dimos el cargo a 3 personas de planta permanente que fue elegido por consenso de la misma gente. Ni siquiera los elegí yo.
Ni siquiera los eligió quien en su momento éramos la parte directiva, ni lo eligieron ellos. Consideramos que estas 3 personas son las mejores 3 personas que vinieron, que trabajaron, que cumplieron, y los jefes de servicio decidieron, hablo del servicio de higiene, eligieron quiénes iban a ser las personas, y esas 3 personas recibieron su nombramiento, porque Claro. eso había sido un compromiso nuestro. Hoy no sé si eso existe como propuesta, Claro. no lo sé, ahí no podría asegurarlo ni negarlo, pero sí sé que todo el mundo viene, trabaja, obedece, cumple y nadie se queja. No hay sindicatos, no existe la oposición, vos ves que todo funciona. Pero no está mejor que antes, o está mejor que antes. No, de hecho hoy atendí en un consultorio donde todavía tenía todos los elementos con los cuales habían sido descartados ayer, y la respuesta fue: no tenemos personal de limpieza. Bueno, basta recorrer el hospital durante la media mañana para darte cuenta el grado de deterioro, el grado de falta de higiene en un montón de espacios, de los amuchamientos de la gente, de la desorganización en los turnos. Tenemos cuadras de cola en los fines de meses o los principios de meses, según se programe, esperando un turno de la gente que llega a las 3, 4 de la mañana, y cuando llega no hay turno porque no somos lo suficientes, porque no alcanza el personal, porque de hecho la gente se está jubilando, como me va a pasar a mí dentro de muy poco, y yo no sé si vamos a ser reemplazados en tiempo y forma, pero la población de Moreno sigue aumentando.